que revisemos sexo y género, porque existen diferencias, ¿sí? Uno sabe que se combinan muchas veces, pero sexo y género son dos términos diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, hablamos de una condición histórica, una condición cultural, y esta construcción histórica y cultural que hace del género también se refleja en el concepto de, de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de los aspectos físicos, ¿sí? De una persona, ¿sí? Aspectos físicos que podemos ver, que podemos mensurar, si hablamos de pene, de vagina, de hormonas, de cromosomas. Hablamos del sexo biológico asignado al nacer. Después tenemos el género, ¿sí? ¿Qué es el género? ¿Cómo definimos al género? El género es una construcción social, cultural, que comúnmente se asocia al sexo biológico, ¿sí? Es lo que la sociedad espera de valores de mujeres, ¿sí? Pero es una construcción social, eso es lo más importante que tenemos que respetar cuando hablamos de género, ¿sí? Género es una construcción social. Ahora, si nosotros intentamos buscar diferencias en función del sexo entre los machos y las hembras, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Tenemos, por ejemplo, que las hembras pueden amamantar y los machos no pueden amamantar, ¿sí? Y si hacemos una lista de diferencias en función del género, de esa construcción social entre hombres y mujeres, ¿sí? Podemos decir que históricamente se ha esperado que las mujeres se hagan cargo del cuidado de niñas y niños y que los hombres salgan a trabajar fuera de sus casas en función del género, ¿sí? Ahora, si comparamos estas dos diferencias, ¿sí? La diferencia en función del sexo, que decimos las mujeres pueden amamantar y los varones no, y en función del género, las mujeres hacen tareas de cuidado y los hombres salen a trabajar salen a trabajar afuera para mantener a la familia y la casa, ¿sí? Hay diferencias que son naturales y hay diferencias que son culturales, ¿sí? Hay diferencias que pueden cambiarse y hay diferencias que no pueden cambiarse, ¿sí? Y acá hablamos de que, por ejemplo, un varón, un macho, no puede tener un embarazo, ¿sí? Es una diferencia en orden a la naturaleza. Entonces, una diferencia, ¿sí? Que es heredada, que es inmodificable, ¿sí? Cuando hablamos de sexo biológico y de diferencias, son inmodificables porque están dadas por la naturaleza. Ahora, si hablamos de las diferencias que están marcadas respecto del género, los hombres sí pueden hacerse cargo del cuidado de los niños, sí pueden hacer tareas domésticas, ¿sí? Y las mujeres sí pueden salir a trabajar fuera de sus casas. Entonces, estas diferencias son en orden a la cultura, a esa construcción cultural. Y por ende son diferencias adquiridas y son modificables. Eso es lo más importante, que son diferencias modificables. Como son construidas por la cultura, la historia, ¿sí? Podemos modificarlas, ¿sí? Entonces es importante hacer esa distinción entre el sexo biológico, que es el que se asigna a nacer, y género, que es la construcción social que se hace a través del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con esto de la identidad de género? ¿Qué es esto de la identidad de género? ¿Sí? ¿Cómo definimos a la identidad de género? ¿Sí?
La identidad de género es la vivencia, como dice la lámina del género, tal como una persona lo siente, ¿sí? Esta vivencia que tiene cada una de las personas puede coincidir o no con el sexo biológico, ¿sí? El sexo biológico, como les dije y les reitero, se asigna en función al órgano genital, ¿sí? Pene, vagina, ¿sí? Es hombre-mujer, ¿sí? La identidad de género es cómo esa persona se autopercibe, cómo esa persona se siente, cómo esa persona se piensa a sí mismo en términos de género, ¿sí? Entonces, puede haber nacido hombre o mujer de acuerdo al sexo que se le asigna biológicamente, pero no se puede percibir como mujer habiendo nacido hembra o hombre habiendo nacido macho, porque se autopercibe, se siente de manera distinta, ¿sí? Entonces, cuando el sexo biológico coincide con esa identidad, ¿sí? Hablamos de personas cisgénero, ¿sí? Hablamos de mujer cis y de varón cis, ¿sí? El sexo biológico coincide como la persona se autopercibe, cómo se identifica. Ahora, cuando el sexo biológico, ¿sí? No coincide con la identidad de género, ¿sí? Hablamos de personas transgénero, mujer trans, varón trans, es decir, que no coincide ese sexo biológico con la manera que esa persona se autopercibe, ¿sí? Y después tenemos la expresión de género, que es cómo la persona expresa esa identidad, ¿sí? Esto incluye manera de vestirse, manera de comportarse, y este es cómo se muestra al mundo, ¿sí? El género, ¿sí? A través del nombre, cómo interactuamos, es como lo expresa, cómo lo manifiesta. Bien, históricamente, ¿sí? Históricamente, remarco la palabra históricamente, ¿sí? El trabajo doméstico y de cuidado de niñas y niños se ha construido como un no trabajo. Sí, vimos en los videos anteriores, ¿sí? Como un no trabajo, porque está asociado a la tarea de índole reproductiva, ¿sí? Y realizada mayormente por mujeres dentro de los hogares y las familias, ¿sí? Y lo asociamos con el no trabajo, ¿sí? Porque culturalmente decimos que es un trabajo natural de las mujeres, ¿sí? Y como es un trabajo natural de las mujeres, no tiene remuneración ni valoración social, ¿sí? Eso ubica a la mujer, ¿sí? En un rol dentro de la sociedad que es reproductora de la vida, ¿sí? Y asignada naturalmente a realizar las tareas domésticas, y no se valora a la mujer como un pilar fundamental de la economía, ¿sí? Hay sociedades donde están muy marcadas por desigualdades de género, de clase, de nacionalidad, ¿sí? Y se desvaloriza el trabajo doméstico y no se le da el valor que tiene dentro de la economía. Por eso decimos que estas construcciones son construcciones sociales, son construcciones históricas, y sí se puede modificar. Lo más importante es que sepamos que no son inmodificables, sino que al contrario se pueden modificar. Acá puedo mostrar, bueno, esta frase es la que vimos dentro de un video anterior, ¿sí? Eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿sí? Y con esa frase de amor y trabajo con la familia, invisibilizan las tareas domésticas y de cuidado. Acá, vamos a ver, ¿sí? Esta formulación que existe, esta construcción histórica que existe,
nos termina llevando a que existe una división sexual del trabajo. Por eso ustedes están viendo en esta lámina, ¿sí? También la lámina, de un lado a un hombre con un traje, con una corbata, ¿sí? Que se va a trabajar fuera de la casa porque el hombre es el encargado de traer el sustento a la familia, ¿sí? Y del otro lado tenemos a una mujer con el bebito cargado, con un balde, con escoba, con un gran pasto, porque culturalmente, históricamente, la función que se le asignaba a la mujer de los trabajos que se hacen en la casa, el trabajo que se hace con amor a la familia, para luego ir en sistema nuevo, el trabajo no remunerado, pero es trabajo. Finalmente, por la pregunta que les dejo a ustedes es si las ocupaciones tienen carácter femenino o carácter masculino. Por eso está la lámina donde tenemos al varón con la aspiradora. Claramente podemos ver que sí puede hacer un trabajo de carácter doméstico, y bueno, las mujeres siendo mayormente siempre nos asignan culturalmente, ¿sí? Voy a ponerles, para que continuemos y arranquemos con el capítulo siguiente, una vez que pudimos reflejar lo que significa sexo, identidad de género, expresión de género, y cómo todo esto nos va llevando a un camino de la violencia, que se termina también traduciendo en violencia laboral, pero ahora, si me permiten, voy a compartirles video del tema de la violencia. La violencia de género, recuerden que se puede manifestar de diferentes formas y tipos, ¿sí? Para esto vamos a mirar el video que nos explica claramente los diferentes tipos de violencia. Ahí vamos, se los dejo. Ale, no se escucha el sonido. Perdón, ahí me avisan que está sin sonido, ya lo corrijo. Disculpas, mil disculpas, ahora lo corrijo. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes: violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino.
pero para la sociología el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? Espero tu comentario. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba.
Espero tu suscripción para seguir en contacto. Soy Daniel y fue un placer compartir este momento. Bueno, mientras voy poniendo el próximo Power, el link para volver a ver este video, y lo comparto con ustedes porque creo que es un video, pocos minutos, resume un montón de conceptos que es de mucha utilidad, porque normalmente se asocia, ¿sí? Se asocia la violencia con la violencia física mayormente. Sí, hablamos de violencia y hablamos de violencia física, y no asociamos otros tipos de violencia, como nos relata el video, ¿sí? Que son inclusive más difíciles de borrar, como el caso de la violencia psicológica. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es qué es y cómo se manifiesta esta violencia de género. Es una ley que claramente la conceptualiza, y ahora les comparto el siguiente PowerPoint, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Violencia de género y las diversas formas en que se presenta. Esa es la ley 26485, es una ley del año 2009. ¿Sí? Ay, ahí veo una mamá, Florencia, que está haciendo dormir al bebito o algo así. Pues, esta es la carga mental que tenemos las mujeres, ¿sí? Que hablamos y que les cuento y les vuelvo a decir. Ahí tenemos a Florencia, que mientras está tomando las clases y capacitándose para poder progresar y tener una salida laboral, está cargando a su bebé. Sí, y esto implica carga mental, porque tenemos que estar concentradas en dos cosas al mismo tiempo, y seguramente muchas estarán pensando que se acerca la hora del almuerzo y tenemos niños, hay que darles de comer y que vamos a preparar, y si no llego a hacer las compras, justo que hoy era jueves, que yo pensaba que era feriado y tengo clases, y esta es carga mental que tenemos las mujeres, pero ya podemos ir empezando a desconstruir, porque sabemos que es una asociación cultural histórica y eso es modificable, ¿sí? Debería estar Florencia sentada, tranquila, con sus auriculares, y el papá de la niña o del niño debería estar haciéndose cargo como corresponde del bebé, y tratando de hacerlo dormir o lo que fuera que necesite. Bueno, bien, perdón. Violencia de género y las diversas formas en que se presenta. Sí, bueno, les decía que está la ley 26485, esta ley es del año 2009, y esta ley, como ven, define la violencia, y ahí lo tienen visto en el Power, en la lámina, está perfectamente explicado el tema en el manual. El manual habla de la violencia de género, ¿sí? La define, ¿sí? Les da algunos ejemplos clarísimos, así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es directamente pasar, ¿sí? a diferentes tipos de violencia que ya vimos bastante en el video explicó los diferentes tipos de violencia, como decía, la física, en este cuadrito, dentro que se llama todo sintetizado. La violencia física es la violencia que daña el cuerpo, ¿sí? Es la que puede ver, si es un empujón, un golpe, una paliza, ¿sí? Ahí dice que te empuja, te patea, te da cachetazos, te impone moviliza, te arroja objetos, daña tu cuerpo. Eso es violencia física. Tenemos la violencia psicológica. Esta es la violencia que causa daño emocional, ¿sí? Y daño emocional lo que conlleva es disminución de la autoestima de la mujer, ¿sí? La agresión en estos casos intenta degradar y controlar a la mujer, ¿sí? Comportamiento. ¿Y cómo lo hace?
cómo hace esa búsqueda de controlar acciones. Lo hace a través de amenazas, de acoso, de restricción, de humillación, de deshonra, manipula, aísla, ¿sí? Desvaloriza a la persona, su personalidad, ¿sí? No entendés nada, sos tonta, estás gorda, estás flaca, no te quiere nadie, las capacidades intelectuales no servís para nada, el trabajo que haces es una porquería, ¿sí? Todo eso es humillación. Culparla, ¿sí? Vigilarla de manera constante, si te revisa el teléfono, dónde vas, con quién estás, a qué hora volvés, inclusive casos graves donde se limita el derecho circular y no podés salir de la casa. Trabajás acá con niños, tarea y no podés salir. Y estos son casos graves y esto es violencia psicológica y daña la autoestima de las mujeres. Después tenemos la violencia sexual, ¿sí? La violencia sexual, el parámetro para definir si hay violencia o no hay violencia es el consentimiento. El consentimiento es fundamental. Por eso es que parte del video creo que dice que dentro del matrimonio, de una relación establecida, también hay violencia, ¿sí? Porque si ponemos como parámetro, como límite, como base el consentimiento, aún dentro de una relación y de pareja, tengo que consentir la relación sexual, ¿sí? Entonces, cuando hay vulneración, ¿sí? De cualquier tipo y no hay consentimiento, hay violencia sexual, ¿sí? Porque la mujer tiene que tener el derecho a poder decidir sobre su vida sexual, ¿sí? Entonces, en función de eso, se traduce en violación del consentimiento, hay violencia, ¿sí? Cuando hay un acceso carnal dentro del matrimonio, de una relación, no hay consentimiento, hay violación, ¿sí? Hay violencia sexual, ¿sí? Hay casos gravísimos de violencia como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual, la trata de mujeres, son todos casos de violencia sexual. Después tenemos la violencia patrimonial y económica, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esta violencia? Es impedir la independencia económica de la mujer y que dependa, ¿sí? De la pareja, ¿sí? Casos graves es no permitirles trabajar, ¿sí? Porque como no trabaja, no tiene independencia económica. O también, al contrario, que trabaje, pero retenerle el sueldo, ¿sí? Quitarle la tarjeta de débito, ¿sí? Eso es violencia económica y patrimonial. Reducirle al máximo los recursos, ¿sí? Que tenga lo básico, ¿sí? Y que esté dependiendo de esa persona, de ese hombre, ¿sí? Y todo eso siempre se hace bajo amenazas de daño físico, amenazas de daño emocional, que impiden que la mujer tenga esa independencia económica. Después tenemos la violencia simbólica, ¿sí? Este tipo de violencia se refleja a través de algunos estereotipos o valores o mensajes, ¿sí? Que reproducen esta dominación que existe del hombre sobre la mujer, de esta desigualdad que vemos entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y los ejemplos o los casos son, por ejemplo, cuando vemos una publicidad de detergente, un jabón para lavar la ropa, la protagonista de esa publicidad, ¿quién es? La mujer, ¿sí? Eso es violencia simbólica, ¿sí? Porque estamos asociando a la mujer a de vuelta a los trabajos, a los nuevos, de nuevo, de los trabajos que se hacen en la casa. Está lavando los platos, lavando la ropa, la mujer es protagonista cuidando a los niños, ¿sí? O también es violencia simbólica cuando hacemos una división sexual de juegos y de juguetes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos, no, la pelota es juego de varón, no, la muñeca es juego de mujer. Esto también es violencia simbólica. Y acá no está dentro del cuadro, pero también es importante que la definamos, la destaquemos, la violencia digital, ¿sí? Que es la violencia
que se ejerce a través de Internet y de cualquier otra plataforma digital, ¿sí? Por ejemplo, que alguien sufra una amenaza, una mujer, de mostrar en Internet mensajes o fotografías privadas de... Esos son entonces diferentes tipos de violencia. Y después la violencia de género tiene diferentes modalidades, ¿sí? La violencia de género en sus diferentes modalidades puede ser doméstica, cuando le ejerce un integrante del equipo familiar, institucional, ¿sí? Cuando es dentro de algún organismo ejercida por un funcionario, la política, ¿sí? La laboral, que la vamos a ver en desarrollo un poco más largo, ¿sí? Porque hace a la capacitación. Bueno, tenemos la obstétrica, el acoso callejero, la mediática, los diferentes tipos de violencia. Ahora, lo que quiero explicarles es el tema del el ciclo de la violencia, de esta violencia que estamos viendo, que tiene un ciclo, ¿sí? Que hace que se vaya desarrollando. El ciclo de la violencia de género, ¿sí? Está estudiado en el mundo, ¿sí? Y lo que explica este ciclo de violencia, ustedes están viendo en la gráfica, ¿sí? Cómo las mujeres llegan a ser víctimas, ¿sí? Y siendo víctimas, ¿sí? Como son manipuladas, son dominadas por ese agresor, ¿sí? Muchas veces no pueden escapar, ni siquiera hacer denuncias, ¿sí? Este ciclo de violencia consta de 3 fases, ¿sí? Las 3 fases son el aumento de la tensión, el incidente de la agresión en sí, y la tercera fase, que se llama luna de miel o etapa de conciliación. ¿Y en qué consisten estas 3 fases? ¿Sí? La primera fase es la acumulación de la tensión, ¿sí? Este varón violento acumula tensión por motivos que muchas veces ni siquiera tienen que ver con la relación de pareja, ¿sí? Tuvieron una dificultad en el trabajo, perdió su equipo de fútbol, y se quería comprar unas zapatillas marca H y resulta que se pudo comprar las marca E, y todo esto con motivos hacen que se acumule tensión que nada tiene que ver con su pareja, ¿sí? Pero como consideran que la mujer está a su servicio, suelen descargar esta tensión, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? Sigan y dicen, la comida es un asco, está caliente, está fría, porque yo era chiquito, ¿por qué no me plantaste la camisa? Te pedí que me ilustraras los zapatos, ¿sí? Que me lavaras las zapatillas, ¿sí? Y surgen estos episodios de explosión de violencia. Es cuando este varón descarga esta tensión que fue acumulando. Hay que tener en cuenta que estos episodios de violencia se van incrementando, ¿sí? Y puede comenzar con una violencia psicológica, insultos, gritos, críticas, y puede terminar en golpes, lesiones, y hasta en casos extremos, con casos de femicidio, ¿sí? Estos episodios, obviamente que no se pueden predecir con exactitud, pero van incrementándose, ¿sí? La mujer en la primera fase suele pedir ayuda, puede estar dispuesta a recibir asesoramiento, asistencia, incluso en muchos casos mujeres que enfrentan a estos varones violentos, ¿sí? Pero estos episodios de violencia por parte de la pareja, ¿sí? Muchas veces también terminan en el distanciamiento de la mujer, y seguramente alguna ha vivido algún caso cercano de una amiga, de un familiar, o ha vivido personas, ¿sí? De que se van alejando de su entorno las mujeres cuando van viviendo estos episodios de violencia, o sea, se alejan de su contención, de su red, ¿sí? De sus amigas, de sus familiares, de sus conocidos, de sus conocidas, y terminan aislándose, y cuando la mujer se aísla, es muy difícil que pida ayuda, ¿sí? Y después tenemos la tercera fase, que como les decía, es la de la luna de miel o conciliación, ¿sí? Y acá aparece, ¿qué aparece en esta fase? El arrepentimiento del agresor, ¿sí?
se muestra cariñoso, afectuoso, arrepentido, promete no repetir nunca más esos actos violentos, y la mujer, frente a este arrepentimiento, termina perdonando a su agresor, ¿sí? Porque cree que de esta manera hay una reparación, ¿sí? Y esta actitud de la mujer de perdonar y de sentirse de alguna manera reparada emocionalmente también tiene que ver con estas creencias culturales, con estas construcciones culturales e históricas que les vengo diciendo, ¿sí? Y es la creencia que la mujer tiene que acompañar al marido, ¿sí? Que la mujer es la responsable de la unión de la familia, que la mujer es la que tiene que creerle al varón violento que puede cambiar. Entonces, toda esta construcción histórica y social termina convenciendo a la mujer en que este arrepentimiento y este perdón es legítimo, es genuino, ¿sí? Termina en esta luna de miel o en esta etapa de conciliación. Yo acá quiero compartirles a ustedes, ¿sí? Bueno, acá les dejo, ustedes lo van a tener, todos los números de teléfono, tienen para pedir ayuda en caso de sufrir o de que alguien sufra estos episodios de violencia. Quiero compartirles un video donde vemos en una campaña, ¿sí? Pongo, veamos todas. Les voy a compartir dos seguidos. Primero este y después, como introductorio, el tema de un video muy interesante que hicieron un grupo de actrices argentinas que refleja lo que es específicamente la violencia laboral. Ahí les comparto, damos el audio. Ahí vamos. Estoy muy cansada. Me puedo dormir siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Ay, que me la aplastan al chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué nada de comer? Nada de comer. ¿Qué? Yo te decía la plata pendiente, ¿eh? Al auto. A lo de la abuela. Vamos a abrir. Bajen. Estoy muy cansada. Bueno, bastante gráfico el video, ¿sí? Muestra
resumido todo lo que les estoy tratando de contar, explicar, de definir, ¿sí? Se puede ver en cada uno de los episodios, los diferentes tipos de violencia. Ahora les comparto el siguiente, que también los invito a verlo, muy gráfico, y respecto de la violencia laboral, específicamente, sufre en muchos casos, ¿sí? Comparto, invito a que lo disfruten al video. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola, haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otro. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío sola desde hace muchos años. Bueno, también es muy gráfico el video. Resume a través de diferentes situaciones, ¿sí? Los diferentes tipos de violencia laboral. Hay una ley, ¿sí? Una ley, la 26485, que como les decía es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Que es la base normativa, pero después hay una serie de leyes como la ley Micaela, que es de capacitación obligatoria en género y violencia. Hay un montón de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia, los diferentes tipos de violencia laboral, ¿sí? Porque las formas de violencia laboral pueden ser desde la agresión física, ¿sí? El acoso sexual y el acoso psicológico, ¿sí? Y esta violencia laboral, ¿sí?, tiene consecuencias, ¿sí? Porque afecta la salud psicofísica, ¿sí? Y esa afectación puede provocar consecuencias negativas en las relaciones que tiene una mujer en general y con su familia inclusive, ¿sí? Causa malestar entre las trabajadoras, entre los trabajadores. Puede ser que se disminuya la capacidad y la productividad, ¿sí? En tanto está afectada con esa violencia, ¿sí? Y obviamente que esta violencia específicamente laboral, ¿sí?, lo que hace es consolidar la discriminación, ¿sí? Obviamente que la violencia que se ejerce sobre las mujeres a nivel laboral hace que se
incremente la brecha que existe entre los varones y las mujeres. Yo las invito a que realicen la actividad que está en el manual, en la página 103, 104, que está relacionada con el video que vimos, con el último, ¿sí?, de las empresas argentinas. Es un trabajo muy interesante porque explica qué es la violencia laboral, y después, en base a esta explicación y la visualización del video, ¿sí?, les sugiere que analicen los casos, ¿sí?, y que respondan unas consignas. Está pensado para hacer en grupo, pero se puede hacer tranquilamente en su casa. Esta actividad que les estoy comentando se sugiere, no es para que la suban al Classroom, ¿sí? Se la sugiero porque van a consolidar los conceptos que estamos viendo, ¿sí? No es para que suban al Classroom de vuelta de poquito, porque después preguntan si es para el... No, se la sugiero, ¿sí? Estaría genial que la pudieran hacer todas, que se tomen su tiempo para leerlas tranquilas en algún momento y hagan la actividad y lo lean. Todo lo que estamos viendo, toda la temática, las definiciones, las explicaciones que yo les estoy dando, están todas en el manual, ¿sí? Y hoy unimos las definiciones de género y de sexo, ¿sí?, a continuación con la violencia, porque tienen continuidad, ¿sí?, a pesar de que están separadas dentro del módulo 1 y del manual, y queda toda la parte para ver de legislación aplicable. De todas maneras, en la próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso y un refuerzo de esto que vimos, para después poder entrar en todo lo que es la legislación que ampara a la mujer trabajadora en general, y de manera específica a las mujeres que realizan trabajos en casas de familias o como cuidadoras o cuidadores. Lo que yo les voy a pedir, porque la veo a una de las coordinadoras que apareció, es que abran todas las... Bueno, están todas las cámaras abiertas, una maravilla este grupo. Ya saben que tienen que abrir la cámara, a pesar de que es jueves, casi feriado por la mañana, nos queda la camarita de Abril Díaz Col, que nada más, así podemos hacer una captura de pantalla de todas las que estuvimos asistiendo hoy. Antes de despedirme, un placer enorme estar con ustedes, de poder compartir esta temática. Espero que les sirva, que les sea de utilidad, que si tienen a alguien cercano que está pasando una situación compleja y difícil de violencia, puedan ayudarla, asistirla, contenerla, abrazarla, porque muchas veces es difícil salir de ese círculo de violencia, ¿sí? Pero tenemos que entender que por ahí con solo acompañar a esa persona ya le estamos dando mucho. Así que las invito a que nos juntemos la próxima clase, si quieran mirar el manual y ver todos estos temas, están explicados de manera clara. Y nos estamos viendo hoy, el próximo martes nos estamos viendo a las 10 de la mañana para que continuemos. Ahí Lili, ¿vas a hacer vos la captura de pantalla? Ya la hice, doctora. Bien. Sí. Listo. Antes que vaya, qué importante que es este tema también, ¿no? La verdad que uno comienza a reflexionar y a repensar algunas cosas y la verdad que uno está en la vida, en el camino de la vida, siempre está sometido a violencia y uno no sabe, ¿no? Por ahí uno... Exactamente, porque la asociación que uno hace de violencia es la física, pero hay muchas formas de violencia, y la idea es que empecemos a mirar con más atención todo esto, que hagamos valer nuestros derechos. Existe toda una legislación que nos ampara, existen los medios, así que siempre la invitación es para que pidan ayuda, pidan auxilio. Todas tienen, yo estoy dentro de los grupos de WhatsApp, tienen mi número, por si en algún momento alguien necesita asistencia legal, saben que pueden contar conmigo.
Y nada, la idea es que más allá de la capacitación en temas específicos de cuidado, que les van a ser de mucha utilidad para la vida misma y que las van a profesionalizar para que salgan al campo laboral, también estos conceptos que les ayudan para la vida misma, y ustedes también son, como les digo siempre, gestoras del cambio, de esta construcción social histórica que hay alrededor de la mujer y sus capacidades. Entonces ustedes también con estos elementos tienen que empezar a deconstruir y empezar a cambiar todos estos valores que terminan invisibilizando el trabajo que hace la mujer. Así que bueno, un placer como siempre estar con todas ustedes, nos estamos viendo el próximo martes, ya nos hicieron la captura de pantalla sin avisarnos, no nos pudimos peinar, ni maquillar, ni nada, nos sacaron así nomás rechamboneadas a todas, pero bueno, nos estamos viendo el próximo martes, un gusto enorme, nos estamos viendo.